Listo. Aquí Ahí andamos. estamos en Facebook. Entonces, vamos a silenciar el micrófono. Disculpen, No, hermano, los voy a silenciar. Así que, bueno, comenzamos esta serie, perdón, esta clase del día de hoy. Hoy día ya, miércoles 6 de noviembre de 2024. Gracias al Señor que estamos aquí reunidos entonces. Gracias a cada uno de ustedes por apoyar con su presencia. Que Dios les bendiga. Eh, Vamos a comenzar entonces con una oración a nuestro Padre Celestial y, por supuesto, mencionando que estos estudios están siendo subidos a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, y también pueden verlo en vivo y en directo ahora mismo, entonces, en el canal del hermano Néstor en Facebook, eh, en Facebook Live. Viene llegando el hermano John Nilsson Rivero también. Así que vamos a comenzar con una oración a nuestro Señor. Quisiera pedir a nuestro hermano Jorge, hermanito Jorge Figueroa, si fuera tan gentil usted de dirigirnos en una oración de inicio, y después empezaremos entonces con el tema del día de hoy. Hermano, Claro, hermano. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, ok. hermanos. Padre Santo, Padre Justo, Padre Amado, a usted, como casi todos los días, vamos sus santos reunidos para escuchar una porción más de su palabra, una porción más de la sabiduría que usted nos ha dejado, para que sea el camino que nos conduzca a usted. Gracias le damos por ello, Padre. Gracias porque nos permite estar un día nuevamente reunidos, estudiando su santa palabra. Le pedimos, Padre, también que sus bendiciones hoy día para el hermano José Godínez, quien nos trae una lección de su palabra, dirigida, creo, al profeta Jonás. Aprenderemos de ello y muchas lecciones sacaremos de ello. Bendiciones para ellos, Padre. Conduzca siempre en la sabiduría correcta al hermano Josué, como siempre lo hace. Le pedimos de todo corazón su intervención también para los hermanos que están padeciendo un problema de salud, a un problema, a una circunstancia en este mundo, mientras estemos en este mundo, que los problemas que están, pero siempre con la felicidad de saber que seguimos a usted, que estamos con usted y andamos con usted. Gracias por ello, Padre. Su intervidencia, su providencia, para que los hermanos puedan salir de problemas difíciles de salud que tienen en estos momentos, o superar cualquier otro problema o cualquier otra circunstancia que la queja en estos momentos. Gracias le damos por ello, Padre. Le agradecemos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por habernos traído entonces la oración de inicio. Eh, Vamos entonces con nuestro hermano Josué Godínez. No sé si el hermano quiere compartir pantalla, ¿sí? ¿O no, hermanito? ¿Cómo? Perdón. No es necesario, hermano. Ya, hermanito. Ok. Entonces le damos el pase y adelante usted, que Dios le bendiga. Gracias, hermano, por estar acá. Muchas gracias, hermano Ernest, y por la invitación que se me ha hecho para apoyar con la edificación de este día, esperando que sea de beneficio para todos nosotros. Eh, Estudiando con referencia a el profeta Jonás, eh, para aquellos que tenemos fe, pues entendemos que lo principal o lo más importante no es meramente el milagro de que Jonás haya sido tragado por un grande pez. Los escépticos se burlan de Dios y se burlan de esta historia porque físicamente es imposible que una ballena, que es uno de los animales más grandes que puedan existir en el mar, que algunos presumen que fue una ballena. Lo que la Biblia nos dice es que era un grande pez. Pero los escépticos se ríen de este libro, especialmente porque, como decía, es físicamente imposible que una ballena se pueda tragar a un hombre y después escupirlo en tierra seca. Pero el verdadero milagro no es ese. El verdadero milagro va más adelante en el capítulo 2, capítulo 3, con referencia a cómo sobrevive Jonás y a cómo el país, la ciudad de Nínive,
se arrepiente y Dios les perdona. Muchos hemos oído el relato del profeta Jonás, pero a veces no nos damos el tiempo para ver lecciones contemporáneas que podemos tener hoy en día. A pesar de que él es uno de los profetas y uno de los profetas menores, no quiere decir que sea de menos importancia esta lección. El libro de Jonás es uno de los libros más significativos para nuestro tiempo. Contiene ciertas alegorías con la iglesia del Señor. El libro de Jonás nos habla del grande amor que Dios siempre ha tenido para con todos los hombres, para con toda la humanidad, y que para el tiempo de Jonás, Jonás era muy nacionalista, Jonás era anti-extranjeros, razón por la cual él no quería ir a predicar. Y por lo mismo es algo que nosotros debemos poner mucha importancia, ya que en ocasiones ponemos algún tipo de pretexto para no predicar la palabra de Dios. Eso es más que nada lo básico que podemos aprender de la profecía de Jonás. No pretendo en esta ocasión hablar con referencia a todo lo que abarca este libro de Jonás, pero sí a el profeta y a Nínive. Hablando con referencia a el autor, porque no todos los profetas, por ejemplo, Isaías, Jeremías y así los demás profetas, hay veces creemos que cada quien escribió su libro. En el caso de Jonás, no es así. Parece ser que Jonás, el de esta profecía, el del libro de Jonás, parece ser que Jonás vivió en el siglo octavo antes de Cristo. Si gustan acompañarme a la segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14 y en el versículo 25. Segunda de Reyes 14:25, que dice así. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad Efer. Este versículo es importante ya que nos dice quién es Jonás, quién es su padre, nos dice el tiempo aproximado en el que vivió y nos dice de dónde era. Y esta referencia del libro de los Reyes, de este segundo libro de los Reyes, nos sirve para más o menos saber en qué tiempo vivió Jonás. Jonás, como dice este versículo, era del pueblo de Gat-Efer. Ese pueblo, Gat-Efer, está a 5 kilómetros de lo que fuera en el futuro la ciudad o el pueblo o la aldea de Nazaret. Nazaret, si recordamos, encontramos que Jesús vivió en Nazaret y predicando él precisamente en aquella región de Nazaret, utilizó una enseñanza, en una enseñanza utilizó a Jonás para simbolizar su resurrección y donde les estuvo predicando acerca del arrepentimiento. El tema básico, el tema central que nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando es arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. Lo mismo que estaba predicando Juan el Bautizante. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso tiene mucho que ver porque nuestro Señor Jesucristo, estando en Nazaret, utilizó la historia de Jonás para enseñarle a los que eran nativos de ahí. Y que Jonás era de ese mismo lugar, por esos mismos lugares. Y que por lo mismo tiene mucha enseñanza para ellos y también para nosotros. Si recordamos la prédica de Jonás, era muy sencilla. Nuestro Dios, cuando le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive,
no les dijo arrepiéntanse de su maldad. La predicación que Jonás debía llevar no era de arrepentimiento. La predicación que estaba llevando Jonás más bien era de castigo. Y les está diciendo, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Entonces nuestro Señor Jesucristo, estando en esas mismas aldeas, él sí estaba predicando el arrepentimiento y hacía alusión a la predicación, a la vida del profeta Jonás. Ahora, estamos diciendo que Jonás vivió por allá en el siglo octavo antes de Cristo, lo que nos conecta con Segunda de Reyes capítulo 14, verso 25. Pero la fecha más aproximada de la historia de Jonás fue en el año 760 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero el libro de Jonás, la profecía de Jonás, no se escribió sino hasta en el tiempo de Esdras y de Nehemías, cuando los judíos estaban dominados por el espíritu del exclusivismo y particularismo y no querían tener trato con otros pueblos. Entonces hemos de concluir que el autor del libro del profeta Jonás, pues no es Jonás, es otra persona, pero es un maestro en el empleo del arte de la narración como un vehículo profético. El libro de Jonás habla acerca de Jonás y no parece ser una obra personal, como si lo podemos ver en cualquiera de los otros profetas que narran su historia, narran que ellos están haciendo algo. En este caso no. En este caso no podemos ver en los capítulos que tiene esta profecía de Jonás, no vemos en ningún momento que Jonás hable en primera persona. Se habla de la vida de Jonás, mas no la hace como propia. O sea, el que la escribió no fue Jonás. No contiene sus discursos proféticos como suele ocurrir con todos los demás libros de profecía del Antiguo Testamento. El libro de Jonás contiene expresiones en arameo. Si recordamos en la historia del pueblo de Israel, es el arameo un idioma que los judíos no conocieron, sino hasta el cautiverio de Babilonia y de Persia, donde el arameo era el idioma oficial. Así como para el Nuevo Testamento era oficial el idioma griego, aunque los judíos pues hablaban el hebreo. El mismo hebreo, el idioma hebreo del libro, emplea algunas expresiones usadas en las épocas muy posteriores al reinado de Jeroboam II. Los emperadores de Asiria nunca se conocieron por un título de rey. Vamos a leer, por ejemplo, ahí en Jonás, en el capítulo 1 y en el verso 9, dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esa expresión que se utiliza para descifrar quién es Dios, cuando dice que hizo el mar y la tierra, es una expresión que también es de una teología muy moderna, hablando de 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nos quiere decir entonces que no fue en el tiempo en que vivió Jonás cuando se escribió el libro de Jonás, ni tampoco que Jonás lo haya escrito, sino alguna otra persona del que no tenemos el nombre. Sobreentendemos que la mente de la Biblia, de toda la Biblia, es Dios. El Espíritu Santo ha seleccionado a personas para que ellas, siendo inspiradas por su Santo Espíritu, fueran escribiendo cada uno de los libros. Independientemente quién los haya escrito,
La mente intelectual, la obra maestra, pues es de Dios. Ahora, hablemos un poco con referencia a Nínive. Nínive, siendo esta ciudad a la que nuestro Dios manda a Jonás que vaya a predicar. El libro de Jonás presenta un contraste entre el odio que siente Jonás, esa repulsión que siente Jonás hacia los ninivitas y que se expresa no de una manera verbal, sino en la negativa de ir a predicar a aquella ciudad. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, esa negativa de Jonás y que es el contraste con la compasión de Dios por los ninivitas. Será, será algo parecido quizá a aquellos que por alguna situación no queremos predicar el Evangelio. Un contraste actual también en el que la iglesia de nuestro Señor se encuentra, que Dios sigue teniendo compasión por toda la humanidad. Su amor es tan grande que mandó a su Hijo unigénito para morir por toda la humanidad, en contraste con el exclusivismo que algunos miembros de la iglesia podamos tener. Nínive era una ciudad de Asiria que fundó Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Nimrod era hijo de Cus. Cus era hijo de Cam y Cam era hijo de Noé. Note lo antigua que era esta ciudad. Vayamos a Miqueas, es el libro siguiente, Miqueas, en el capítulo número 5 y en el versículo 6, que dice así: y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, dice, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Note cuánta historia puede tener esta ciudad y qué tan importante era para Dios que uno de sus hijos, en este caso el profeta Jonás, fuera a predicarle ahí a ellos. Estamos diciendo que los ninivitas eran hijos de los hijos de los hijos de Noé. Entonces, sin duda alguna, Dios se acuerda de promesas que hace y es por eso que manda a Jonás a predicar a aquella ciudad. Con el tiempo, la ciudad de Nínive llegó a ser la capital del imperio asirio. Así de importante fue esa ciudad. Vayamos a otro versículo. En Nahum capítulo 1, verso 1. Nahum capítulo 1, versículo 1. Dice así: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Note que no nada más el libro de Jonás nos habla de esta ciudad, sino también Nahum. Ahora nos brincamos al capítulo 3 de Nahum y el versículo 1 que dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Estos versículos nos dicen que era una ciudad derramadora de sangre. Era una ciudad con habitantes que le gustaban las guerras, que vivía de las guerras, vivía de las conquistas. Y los métodos brutales para matar, los métodos brutales para conquistar. Grandes compañías militares que tenía, aparte de eso, tenía grandes riquezas. Nahum capítulo 2 y versículo 9 dice: saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Todo esto que tenía Nínive en posesión era precisamente por las guerras, era precisamente por esa manera
de vivir de ellos. Su diosa, hablando de cuestiones religiosas, su diosa principal era Istar, diosa del amor y obviamente diosa de la guerra. Hoy en día, geográficamente, ¿dónde estaría Nínive si siguiera existiendo? Bueno, Nínive estaría hoy en el país de Irak. Y cuando se nos dice Irak, hace un rato platicábamos con referencia a que en ocasiones podemos viajar como predicadores hacia otros lugares. Y en ocasiones, pues hay la oportunidad de ir a algunos países incluso para predicar la palabra de Dios. Hay invitaciones de hermanos que se nos extienden para ir a predicar a lugares más inhóspitos o recónditos. Pero como pregunta, si nos invitaran a ir a predicar a Irak, ¿iríamos? ¿No será que tenemos el espíritu de Jonás también? A pesar de que esos países como Irak pudieran ser totalmente contrarios, opuestos a la voluntad de Dios, como lo era en aquel tiempo, lo sigue siendo ahora, quizá también haya sido una de las razones por las que Jonás se haya negado a ir a predicar a él. Entonces estamos hablando que la ciudad más cercana eh, de nuestra actualidad, en lo que era geográficamente la ciudad de Nínive, pudiera ser hoy en día la ciudad de Mosul. Y cerca de la ciudad de Mosul se han encontrado muchos objetos que testifican de la gloria pasada de Nínive. En el tiempo de Jonás, Nínive era una gran ciudad. Note lo que dice el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, y que estas palabras son palabras de Dios en respuesta a ese enojo que tuvo Jonás con respecto al arrepentimiento de los ninivitas y al perdón que Dios les otorgó. Dice Jonás 4:11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Note como Dios mismo está diciendo que Nínive es una gran ciudad. Y sigue diciendo, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Note la expresión de Dios y no para hacer una referencia necesariamente con respecto a lo que es la mano derecha o mano izquierda, sino en saber hacer lo bueno con referencia a lo malo. Era tanta la maldad que existía ahí que cuando los niños veían la maldad pensaban que esa era la forma natural de vivir y no sabían diferenciar lo bueno de lo malo. Por eso, Dios en su grande amor y misericordia quiere mandar a Jonás a ese lugar para que les predicara. Debemos notar también que esta grande ciudad que tiene 120,000 habitantes, hoy en día hay muchísimas localidades que no tienen esa cantidad de habitantes. Y para aquel tiempo, pues obviamente debía ser una de las ciudades más importantes. Y termina diciendo el versículo 11, y muchos animales. Vemos que dentro de la misericordia de Dios no solamente está el ser humano como su creación principal, sino también la otra parte de su creación, que son otro tipo de seres vivientes. Y él, a manera de pregunta retórica, dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, de 120,000 personas y de muchos animales? Note cómo el amor de Dios es tan grande en que no quiere que nadie perezca, el ser humano en el pecado, y en este caso, sin alguna razón, los animales. Aunque los ninivitas
se arrepintieron en la predicación de Jonás, en el libro de Jonás se arrepintieron. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, otra vez volvieron a el pecado, reincidieron en su pecado. Ahí estábamos leyendo hace un momento en Nahum 1:1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, y empieza a decir, y estábamos diciendo que era una ciudad sanguinaria, era una ciudad que a pesar de que ya le habían robado, la habían saqueado, había rapacidad en contra de aquellas ciudades que ya habían sido víctimas de algún cautiverio, de alguna conquista. Entonces llegaban también los ninivitas y lo volvían a saquear. Desafortunadamente, el hombre, la historia de la humanidad, así. Jonás aparece en el libro, en el libro de Jonás, como un ardiente nacionalista pro-israelita y no le gustan los extranjeros. Presumiblemente, cualquier cosa que adelantara a Israel y contribuyera a la declinación o a la caída de sus enemigos, en este caso de Nínive, él lo hubiera favorecido. Su fuerte nacionalismo lo llevó a pecar al resistir la compasión de Dios hacia un pueblo enemigo y resistir el mandato divino. Vamos a hablar un poco ahora del Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 11. Ahora ya historias de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 11 y en el versículo 32 nos dice de la siguiente manera. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, o sea, con la generación en la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está diciendo que la generación en la que Él está viviendo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús usó la experiencia de Jonás para enseñar a los judíos que la gente allá en Nínive se arrepintió. Vuelvo a repetir lo que hace un momento dije. La predicación de Jonás no era arrepiéntanse. La predicación que Dios le dijo a Jonás que estuviera pregonando no era cambien su manera de ser, cambien sus actos, cambien sus emociones y sentimientos. Esa no era la predicación que Dios le mandó a Jonás estar diciendo ahí. La predicación de Jonás era sencilla. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. No había oportunidad de arrepentimiento. Eso no era parte de la predicación. Sin embargo, la predicación de nuestro Señor Jesucristo y anticipada a la predicación de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautizante era lo que estaba predicando. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene nuestro Señor Jesucristo y está predicando exactamente lo mismo. Jesucristo está haciendo señales, está haciendo maravillas, está haciendo milagros que nunca habían visto los judíos, que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando con su propia boca la sabiduría eterna, la sabiduría divina, la sabiduría celestial viene y se presenta en las ciudades que él estaba visitando y no se arrepentían, ni aún viendo los milagros. Por eso nuestro Señor Jesús usó la experiencia de Jonás para enseñar a los judíos que la gente se arrepintió al oír el mensaje de Jonás y que ellos tenían un corazón muy duro porque no se arrepintieron. Y eso que Jonás era uno de los muchos profetas, uno de los muchos enviados de Dios, y ahora que se presenta el Hijo de Dios, una persona mucho más importante, una persona
que es mucho mayor que todos los profetas. Ahora el mismo Dios en la persona de Jesús les está predicando y no se arrepiente. Note qué palabras tan duras, porque si quizá Jesús hubiera venido en nuestro tiempo y hubiera conocido nuestras ciudades y se hubiera reunido en nuestras congregaciones, quizá nos dijera lo mismo. No es que Jonás fuera un tipo de Cristo como lo fueron algunos otros en el Antiguo Testamento, como José, por ejemplo. No, no es que Jonás fuera un tipo de Cristo, sino una ilustración poderosa para demostrar a los judíos de la época de Cristo que hicieron muy mal al no prestar atención al mensaje del Hijo de Dios. Vaya conmigo de favor ahí en Mateo capítulo 12. Ahora el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 40 y 41, que dice así. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es el mismo evento que leíamos de Lucas, pero ahora narrado por Mateo. Jesús dice lo mismo y también agrega como ilustración que tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, no necesariamente una ballena, así el Hijo del Hombre iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches y resucitar al tercer día. Por eso creo entender que si fue importante para nuestro Señor Jesucristo utilizar a Jonás y su profecía, sin duda alguna, era importante para que los judíos contemporáneos a Jesús recibieran esa enseñanza y sin duda alguna también para nosotros. Estas citas hechas por Jesús nos advierten que el libro de Jonás es muy importante no solamente para los judíos, sino también para nosotros. Debemos estudiarlo con mucho cuidado. Y si el libro de Jonás, en su enseñanza y aplicación, tenía un mensaje de suma importancia para los judíos de la época de Esdras, de la época de Nehemías, que fue cuando se dio a conocer la historia precisamente de Jonás, tiene un mensaje aún más importante para los judíos del tiempo de Jesús. Y sin duda alguna, también para nuestro tiempo. Dios llama constantemente a hombres y a mujeres a dejar su lugar de origen y llevar el evangelio a otros pueblos. Pero a veces muy pocos lo hacen. Hay veces que se nos hace difícil cambiar, eh, cambiarnos a algún lugar, aunque sea a otra colonia en la misma ciudad. Hay veces se nos hace difícil irnos a otra ciudad a congregarnos. Hace algunos añitos, cuando en la ciudad de Colima, aquí cerca de Guadalajara, 200 kilómetros, no había una congregación con las que comulgáramos, una hermanita de la tercera edad viajaba todos los domingos 200 kilómetros para estar reunida con nosotros. Hasta que viendo esa necesidad, iniciamos una obra en aquella localidad y ahora pues ya hay hermanos ahí que se reúnen. Hay veces se nos hace muy difícil trasladarnos del extremo de una ciudad hasta el otro extremo para reunirnos como iglesia, no digamos a otro país o a otro continente. ¿Qué tan parecidos seremos a Jonás? El libro de Jonás, además de esta enseñanza muy importante, también nos enseña otras cosas. Es necio
resistir a la voluntad de Dios. Jonás no quería obedecer a Dios. Y no solamente que no quería obedecer a Dios, sino hizo lo opuesto, fue hacia el lugar opuesto de donde Dios le había dicho. ¿Y en qué terminó la historia? En que Jonás, de todos modos, fue. Allí está la necedad del ser humano, que en ocasiones de todos modos vamos a hacer las cosas, porque con el paso del tiempo las entendemos o las circunstancias de la vida nos ayudan a entenderlas. Hay veces no entendemos los mandamientos de Dios de una buena manera, de una manera positiva, sino que hasta que algo negativo nos pasó. Y esto me recuerda a una ocasión en la que estábamos en un convivio, los hermanos en la iglesia, los hermanos de la iglesia estábamos en un convivio en el hogar de un hermano. Y teníamos una familia nueva, un hermanito con su esposa y su niño como de 2 años. Su niño es de esos niños modernos que no obedecen a sus papás, ya que sus papás pues también son modernos y dentro de esa modernidad, usted sabe, los hijos ya no están obedeciendo. Entonces, estos papás eran modernos y su hijo era moderno. Y andaba de un lugar para otro, brincando en todos lados, subiéndose a los muebles, brincando, haciendo todo lo que él quería. La mamá, la hermanita, estaba ayudando en las labores de la cocina y no se dio cuenta, pero el papá andaba atrás de él. Mijito, no hagas esto. Mijito, no hagas aquello. Hijo, no hagas esto. No le ponía un obstáculo. Simple y sencillamente le decía eso. Esto era obvio, visto por todos, y ahí en la sala donde estábamos, estaba un contacto de electricidad, pero con unos cables de fuera, cables de electricidad, con electricidad. Y el niño vio aquello. El niño se dio cuenta, le llamó la atención aquello. Entonces el niño va caminando hacia aquel lugar y como les decía el papá, cuidándolo nada más. Entonces el hermano, el anfitrión el de la casa, tomó al hermano y le dijo, hermano, déjelo. ¿Cómo, hermano? Es que se va a electrocutar, no le va a pasar nada, no se va a morir. Lo único que va a hacer es aprender. No, hermano, ¿cómo cree que yo voy a dejar que mi hijo le pase algo malo? Le va a pasar lo mejor del día. Entonces el hermano, como le digo, lo sostuvo al otro hermano, sostuvo al papá del niño, y el niño llegó y tocó los cables. Y usted sabrá, pues obviamente se lastimó el niño sin que pasara a mayores. En menos de un minuto, el niño estaba sentadito, quietecito. Todo lo que su papá le había dicho que estuviera quieto, no lo hizo, sino hasta que le sucedió algo malo. Una historia similar a la de Jonás, pero eh, con una trascendencia mucho mayor la de Jonás. Contando historias de este tipo, tuvimos una hermanita, miembro en la congregación donde soy miembro yo, que de repente no fue a la iglesia y la visitamos, hermanita, no la vimos en la iglesia, esperamos que esté bien. Estoy bien, hermanos, gracias a Dios, estoy bien, qué bueno que vinieron, nos ofrecía comida, nos atendía muy bien. Y le decíamos, hermanita, recuerda el compromiso que tenemos con Dios. Sí, hermano, pero fíjese, mi esposo, mi esposo no me deja ir. Mi esposo
dice que mejor me vaya con él. Mi esposo me dice que lo atienda, que vayamos a visitar a los demás hijos. Hermanita, vamos a orar por usted. A los años, el esposo murió. La hermanita volvió a asistir. Después empezó a faltar otra vez, la visitamos, hermanita. Ya no la hemos visto los últimos domingos. Mis hijos, hermano. Mis hijos me están dando muchos problemas y tengo que atender. Uno falleció, otro estuvo en la cárcel, sigue en la cárcel, y su hija salió embarazada y se fue con el novio. Estuvimos orando para que la hermana se pudiera reunir. El esposo falleció. Seguimos orando para que la hermanita se pudiera reunir. Un hijo murió, otro hijo en la cárcel y su hija embarazada se fue con el novio. Y le estuvimos diciendo que no hay que esperar a que las situaciones se tornen de alguna manera negativa para aprender lecciones. Y podemos aprender de Jonás eso. Si con el paso del tiempo de todos modos vamos a obedecer a Dios, no espere que le pasen cosas malas. Cada persona, no importa su raza o nacionalidad, lleva en sí la capacidad de conocer a Dios y obedecerlo. Dios conoce a todas las personas de la tierra, los ama y procura su salvación. Nosotros en ocasiones limitamos el plan de Dios por nuestra desobediencia. Había un hermanito aquí en la ciudad que se reunía en otra congregación. Juan Ortega se llamaba él. Este hermanito se dedicaba a predicarle a todas las personas que a veces no nos gusta predicarles. A las personas que viven en la calle, a las personas que amanecen en la calle, borrachos, drogadictos, prostitutas. Y hubo bautismos por su predicación. Y aquí en Guadalajara existe un hermanito que es predicador, que viene de la predicación de este hermano. Este hermanito se dedicaba a predicarles a todas esas personas que a veces decimos, no, ellos no van a entender. La gracia, el amor, la misericordia de Dios no alcanza para ese tipo de personas. Nosotros limitamos el plan de Dios en ocasiones por nuestra desobediencia. El verdadero arrepentimiento puede salvar a las personas de consecuencias. El verdadero arrepentimiento puede salvar a las personas de catástrofes. No debemos considerar nunca una tarea para Dios como algo sin importancia o que podamos eludir. Es imposible escapar de la presencia de Dios. Dios había mandado a Jonás hacia un lugar, Nínive, y él se va al lado más lejano que se conocía en aquel tiempo. Y a pesar de que geográficamente Jonás se haya ido al lado contrario, Dios estaba ahí. Así como Dios nos ama, ama también a las demás personas que viven en nuestro entorno y nos ha dado la tarea de predicarles el Evangelio. Agradezco el favor de su atención. Dios bendiga la palabra expuesta y a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermano, por habernos traído ese mensaje tan bonito, por habernos traído a la memoria aquello que sucedió con Jonás, eh, que nos muestra que nadie está lejos de la presencia del Señor, que no podemos escapar de su presencia, que solamente podríamos alejarnos de Él si nosotros volteamos nuestra mirada y nos ponemos de parte del diablo. Otra cosa también que, por ejemplo, que Dios siempre lleva a cabo sus proyectos, sus planes, de una manera o de otra lo va a hacer igual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Dios es el que controla todas las cosas, controla nuestra vida y qué es lo que va a suceder con nosotros si le obedecemos o no. Es un lindo tema, sacamos muchas enseñanzas también de esta historia que nos ayuda, por supuesto, a reflexionar, como decía,
y que nos ayuda a meditar y a hacer el trabajo del Señor, el que Cristo nos ha encomendado, por supuesto, para que mucha gente le conozca y le obedezca. Gracias, hermano. Muchas gracias. Vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a ir con el hermano Néstor, que nos va a traer entonces las novedades de aquellos que estuvieron mirando a través de Facebook Live. Quisiera pedir a nuestro hermano Nilsson. Hermanito Nilsson, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. ¿Usted podría llevarnos en una oración, hermano querido, por favor? Sí, hermano. Adelante. Oremos, hermano. Bendito Dios, Padre amoroso, Padre todopoderoso, creador de los cielos y la tierra y de lo que hay en la tierra. En este momento le damos las gracias, bendito Dios, por una vez más darnos la oportunidad de estar por este medio y así poder alientarnos de su santa palabra. Gracias le damos, bendito Dios, por todas las bendiciones que nos das cada día. Gracias, bendito Dios, porque usted conoce las necesidades de cada uno de nosotros y usted a su voluntad nos provee todo y principalmente nos provee lo más principal, que es el alimento espiritual, que es lo más grande que tenemos nosotros como cristianos, porque eso nos lleva a la salvación, nos lleva a la vida eterna. Gracias en este momento por el hermano que ha expuesto este tema tan edificante que nos hace reflexionar a cada uno de nosotros. Gracias, bendice su familia, que siga, Señor, dándole entendimiento y sabiduría de su palabra para que pueda seguir, Señor, exponiendo, predicando su palabra conforme a su voluntad, como lo que está allí escrito, Señor. Padre, también te damos gracias por todos aquellos hermanos que andan, Señor, en en este precioso trabajo que es predicar y llevar el evangelio a todo el mundo, a todas las criaturas, hermanos que con amor y con esfuerzo llevan su palabra a cualquier parte del mundo. Damos gracias por esos hermanos y que también, Señor, les ayude en todo, que les provea todos los medios para que su palabra llegue a todos los rincones del mundo. Así, Señor, después de haberle dado gracias, también le pedimos, Señor, por las necesidades de los hermanos a nivel mundial. Hay hermanos que a diario nos envían mensajes por estos medios, haciendo peticiones de sus necesidades físicas, algunos necesidades espirituales, otros, Señor, por necesidades, eh, falta de trabajo, secularmente. Señor, le pedimos que sea usted proveyendo, Señor, todos los medios para que tengan lo que os haga falta. Señor, también te pedimos por aquellos hermanos que están padeciendo alguna enfermedad y que están graves, algunos más que otros. En este momento no tenemos los nombres, pero usted sabe los nombres de cada uno de ellos y usted sabe dónde se encuentran. Así que le pedimos por ellos, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo esto y esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano, por la oración. Vamos a pasar con el hermano Néstor a ver cuáles fueron las novedades de Facebook, hermano. Bien, tenemos aquí, buenas tardes, hermanas, hermanos, a la hermana Alicia Zamora, Sergio González Luna, Diego Chávez, Anthony Calderón, Mayra Espinosa, Osvaldo Moreno,
Sergio Pino, Jesús Gaby Gutiérrez, Alba Rocha, Villamira González. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo hoy día, ¿ya? Y que la hemos disfrutado. Entonces, queremos invitarlos. Pueden volver a escuchar este mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las tres letras. Iglesia de Cristo PDA. Y van a encontrar ahí más de 1000 videos con tremendos mensajes como este que han sido grabados y ahí están guardados para que puedan ser escuchados, los que usted guste. Eso, Ernest. Ok, hermano. Vamos entonces ahora a pasar con los comentarios, los saludos y solamente algún comentario que tenga que ver con el tema que hemos escuchado el día de hoy, hermanitos queridos. Adelante, ustedes tienen la palabra. Nuevamente, reitero, entre comillas, entre paréntesis, las gracias a nuestro hermano por darse el tiempo para estar con nosotros. Hermano Néstor. Bueno, gracias primeramente, hermano fraterno. Buena lección. Eh, Jonás es un libro que me seduce, ¿ya? Y me trajo muchos recuerdos, como el egoísmo de Jonás, ¿no? Que a veces también nos toca a nosotros de mirar sus propios intereses y no el interés divino por salvar almas, como tú estabas diciendo. El deseo de venganza, ya que ellos habían estado bajo el poder de la nación Siria, ¿ya? Y a ver si podían hacer algo en contra. El nacionalismo de él, de mirar por la salvación de su propia nación y cómo él quiere guiar el curso de las acciones de Dios. Y esto es un reflejo de lo que es el denominacionalismo, ¿ya? Cuando quieren cambiar las cosas que Dios ha hecho. Pero hay también una enseñanza ahí bien grande cuando dice en el capítulo 2, los que siguen vanidades ilusorias, en el verso 8, su misericordia abandonan. Y él había seguido una vanidad, una cosa sin valor, vacía, ilusa, tonta, ¿ya? Y por eso no había ido a predicar como Dios le había mandado. Tú dijiste algo, el hombre a veces quiere huir de la presencia de Dios, pero es imposible. Eso, hermano, muchas gracias por la lección. Gracias a ustedes por la invitación. Y esto era pues solamente como un breve análisis. Eh, si después hay tiempo, podemos seguir con estas lecciones de Jonás. Muy Perfecto. bien. Gracias. Hermano Nilsson, adelante. Gracias, hermano Ernest. Y para darle las gracias a nuestro hermano José Codine, es una muy buena lección a través del análisis que usted hizo allí, hermano, que a veces nosotros eh, sabemos, pues, como hemos visto a través de la escritura, que nadie, absolutamente nadie, puede huir de la presencia de Dios. Pero a veces nosotros queremos huir de nuestra responsabilidad, hasta en la responsabilidad en nuestro hogar, de poder instruir a nuestros hijos. Y de verdad, hermano, es un estudio para reflexionar. Gracias, hermanito, que Dios le siga bendiciendo. Gracias a Dios, Dios le bendice. Bien, ¿alguien más? Hermano Josué, ¿Sí? Sí, adelante. sí, soy la hermana Marisa. Eh, mm, gracias, hermano, por el estudio. Mire que uno aprende bastante leyendo la Biblia, pero aprende mucho más cuando la escucha. En mi caso, ¿no? Por primera vez, tomo conciencia de que Jonás no predicaba el arrepentimiento, no decía arrepiéntanse que va a ser destruido, sino que decía que en 40 días Nínive va a ser destruido, nada más que eso. Y a eso una pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál es entonces la señal que va a ser la del profeta Jonás, ¿no? Porque dice, esta generación pide señales, pero no se le será dada sino la señal del profeta Jonás.
Bueno, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, les predicó por muchas ocasiones y nunca se arrepintieron. La señal que había en el tiempo de Jonás es que precisamente Jonás fue tragado por un grande pez, fue escupido en tierra seca y sin duda alguna él llevaba señales, cicatrices físicas, ya que estuvo por 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. O sea, los jugos gástricos que tiene cualquier ser viviente que come, fue desbaratando parte de la piel de Jonás y creyeron más por las señales de la piel que por lo que él estaba predicando. La predicación era Nínive va a ser destruida. Todas las naciones del tiempo de los judíos que conocían a los judíos y que conocían las obras de Dios por medio de los judíos, entendían que era un Dios que se manifestaba con milagros, pero también con castigos. Y ellos están viendo que un judío viene y les predica y que tiene señales físicas de un castigo que recibió él. Entonces, a pesar de que no llevaba la predicación meramente una oportunidad de arrepentimiento, de todos modos ellos demostraron ese arrepentimiento. Y fue el decreto del rey, que todo el pueblo, toda la ciudad de Nínive llegara a la obediencia, al arrepentimiento hacia nuestro Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo está diciendo precisamente eso. A ustedes se les han hecho muchas señales y de todas las señales que han visto no han sido suficientes para tener ni siquiera un poco de fe, mucho menos arrepentimiento. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba tratando de expresar, tratando de explicar y que los judíos entendieran. Ya, hermanito, muchas gracias. Entonces, las señales, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Sí, sin duda alguna, precisamente es la mayor y la mejor manera de que podamos ver para nosotros el beneficio del arrepentimiento y que podamos tener nosotros aceptación de parte de Dios, es gracias precisamente al milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermanito, muchas gracias. Bien, hermanos, estamos llegando ya al final de esta clase del día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. El día de mañana continuamos a la misma hora y en el mismo canal, a las 20 horas PM, hora de Chile. Así que los esperamos a todos. Gracias por su presencia, por apoyar entonces esta plataforma y que Dios les bendiga. Y gracias nuevamente a nuestro hermano José por estar con nosotros. Hermanito Ernest, Hermana, dígame. yo quiero darle las gracias al hermanito Josué por su estudio. Bueno, ya lo aclaró. Ahorita que le explicó a la hermanita Marixa, lo aclaró y ya nos sacó de toda duda. Dale las gracias pues por la santa palabra que nos ha traído el hermanito Josué. Que Dios lo siga bendiciendo, lo guarde siempre y a él y a toda su familia. Un abrazo, hermano, y muchas gracias. Gracias, Recibido y hermanita. enviado. Gracias, hermana Doris. Siempre está con nosotros. Que Dios la bendiga también. A Y usted que Dios la también, bendiga a hermano. todos. Bendiciones, bendiciones. Quedamos hasta aquí por hoy día. Hasta mañana, si Dios lo permite. Están todos invitados. Amén. Cuídense mucho. Chao. Buenas noches, mis hermanos. Excelente estudio, hermano Josué. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Hermano Ernesto dijo unas palabras, pero tiene el micrófono apagado. Sí, claro, es que no quería que lo escucharan. Dicen que mis mejores sermones fueron cuando tenía el micrófono apagado. Ya conozco esa historia ya. ¿Sí? Todos la conocemos. Cuando me operaron de la garganta y no podía hablar, dije, oh, el mejor sermón que te predicaste fue cuando estabas callado en silencio.
Eso sí. Así va. Bueno, Bueno, cuídense que mucho, Dios los hermanos, que Dios les bendiga. bendiga. Salud para todos. Gracias. Feliz noche, hermanitos. Dios Pedro. los bendiga.